Entonces, hoy día vamos a terminar con el primer punto que traemos acerca del famoso tulip o tulipán, de los 5 puntos del calvinismo. Mire, generalmente la gente dice, si usted no es calvinista, a lo mejor, bueno, los que han venido ya están familiarizados con el término, si no puede ver los 2 estudios que están para atrás, ya que tiene que ver de un sistema o de una manera de ver la salvación en 5 puntos. ¿Ya? Nacen de un reformador llamado Juan Calvino, por allá en 1500. ¿Ya? Que obviamente estos 5 puntos, vamos a repasarlos ahora, que las primeras palabras son bíblicas, las segundas no. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. Lo demás es algo que el hombre le agregó, no es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces, y por el otro lado están los que se llaman, o a los que se les denomina armenianos. Armeniano y Juan Calvino fueron oponentes en cierta forma, aunque Jacobo Armenio también fue parte de la Reforma. Y era parte también, y en sus comienzos él también creía en esa doctrina. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando por sus propios medios comenzó a estudiar y dijo, wow, no, esto no casa con la Escritura. Y desde ahí se constituyó en enemigo. Entonces la gente dice, usted es uno de esos. No, nosotros no somos ninguno de esos. Nosotros somos biblicistas, nos centramos en lo que la Biblia dice. Para que no nos pongan y nos encuadren ya en un formato de, no. Porque ellos siempre dicen, es que ustedes son armenianos, no, yo soy de la Biblia. Y si usted investiga y si usted estudia, se va a dar cuenta, y esto a lo mejor para algunos va a ser fuerte, pero Jacobo Armenio era más ortodoxo, más bíblico que Juan Calvino en sus creencias. Entonces, hay una diferencia cuando nos centramos en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el punto que estábamos viendo, ¿se recuerdan? Es la depravación total. El concepto de la depravación total que este grupo religioso, y hasta ya podríamos usar la palabra sectario en cierto punto, ¿ya? Porque el que no cree lo que ellos creen, ellos dicen, bueno, no tienen el verdadero evangelio. Y a lo mejor usted no se ha topado con gente así, pero se va a topar en algún momento. ¿Ya? Entonces ellos tienen la creencia, de acuerdo a lo que ellos reconocen en cuanto a Juan Calvino y a Agustín, que es realmente la doctrina de Juan Calvino viene de Agustín, de ahí es donde viene, se puede seguir, ¿ya? Perfectamente, que sencillamente el hombre está tan depravado que está inhabilitado para poder tomar una decisión y aceptar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ellos enseñan? A modo de resumen, es que Dios tiene que primero haberlo elegido. Entonces, si Dios lo eligió a usted, entonces lo que Dios va a hacer es hacerlo nacer de nuevo antes de que usted crea. Una vez que usted nace, esa es la doctrina de ellos. Eso lo puede ver en los libros, en instituciones del cristianismo de Juan Calvino, eso está ahí. No es algo que estamos inventando. Y usted puede escuchar a Sproul, a Núñez, a Piper, a MacArthur. Todos ellos creen eso. En mayor o menor escala, pero es lo que creen. Entonces lo que dice que la persona tiene que nacer de nuevo, y una vez que nace de nuevo, recién viene y ahora puede recibir y aceptar o conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Dios es el que le imparte todo lo demás. Pero antes no. Ahora el asunto es salado si usted no ha sido elegido. Entonces por eso ellos, en vez de evangelizar, en cierta forma, aunque los primeros reformadores o algunos que vinieron después hicieron una gran obra misionera, pero en este último tiempo lo que vemos es que estos grupos lo que hacen es evangelizar dentro de los mismos cristianos. Son como los testigos de Jehová, que si ven que alguien es evangélico, le van con la Biblia, porque ellos suponen que todos los evangélicos no conocen la Biblia. Es un error. ¿Aquí ustedes conocen la Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia en la mano? ¿Cuántos la han leído al menos una vez? Ahí ya se puso duro el pastor, pero hay que leerla.
¿Ya? Hay que leerla, porque aquí es donde tomamos nuestra creencia de lo que el Señor nos dejó aquí en su palabra. Entonces, estos hombres, ya, con esta enseñanza, con esta doctrina, violan el carácter de Dios, haciendo de Dios un Dios injusto, un Dios que no es amoroso. Y sobreponen, o ellos dicen que Dios es soberano. Claro, pero el punto es que cuando ellos dicen que Dios es soberano, solamente lo aplican para un lado. Pero si Dios es soberano, también puede ser, y eso es lo que vamos a ver en la Escritura ahora, permitirle al hombre creer, usar su libre albedrío, la capacidad de elegir. Eso no le quita ni un milímetro de la soberanía de Dios. Al contrario, Él sigue siempre estando en control. Entonces, fíjense, estas 5 doctrinas, la depravación, elección, expiación, gracia y perseverancia, son bíblicas. Lo que no es bíblico es lo que va después o delante de estas frases. ¿Cuál es lo que va delante? Total, incondicional, limitada, irresistible. Eso usted no lo va a encontrar en la Escritura. Pero esta doctrina, por eso a veces la gente dice, ¿usted cree en la predestinación? Claro que creo en la predestinación, pero desde la perspectiva bíblica. Las veces, y vamos a hablar acerca de eso cuando lleguemos al segundo punto. ¿Cómo eso está? Esa palabra aparece en la Biblia y en qué contexto aparece. Entonces, llegan a un punto en donde dicen que Dios sencillamente ya determinado todo, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Ahora, la depravación total, en lo que miramos ahí es la incapacidad del hombre de responder al Evangelio, aunque sí es capaz de tomar otras decisiones morales. Entonces, como, bueno, puedo tomar una decisión moral por este lado, pero no puedo tomar una decisión por Jesús. O sea, como, ¿la tengo o no tengo? Y la famosa confesión de Westminster, ¿ya? Westminster, que es una confesión que se maneja mucho en las iglesias presbiterianas, por allá por el año 1646, ya ellos hicieron esta confesión, y va a escuchar siempre a muchos que van a decir la confesión de Westminster, sobre todo estos pastores reformados, la usan. Y vea lo que dice, y quiero que usted, no sé si va a aparecer ahí en algún momento, o está predestinado que no aparezca. Pero vean lo que dice, y quiero que escuchen y luego ya nos vamos a meter aquí a repasar algunas cosas. Nuestros primeros padres, esto es lo que se reunieron por un año y estuvieron debatiendo estos teólogos y llegaron a esta conclusión con respecto a la depravación total del hombre. Nosotros creemos eso, pero total en el sentido de que nos inhabilita para decidir, eso no lo vemos en la Biblia. Pero que sí está lejos de Dios, claro. Pero vean lo que dicen. Nuestros primeros padres fueron muertos en pecado y totalmente contaminados en todas las facultades de alma y el cuerpo, enteramente inclinados a todo mal. El hombre, por su caída a un estado pecaminoso, ha perdido toda capacidad de voluntad propia para cualquier obra espiritual que acompaña la salvación, siendo totalmente contrarios a bondad y muertos al pecado. No es capaz, por voluntad propia, convertirse a sí mismo, aún prepararse para ellos. O sea, en otras palabras, nada que hacer. El hombre no tiene nada que hacer. Y obviamente, ellos dicen que el hombre está muerto, ¿ya? Y como está muerto, y eso ya lo vimos la semana pasada, no puede buscar a Dios. Entonces ellos, si está muerto, y hacen la analogía, ¿ya? Un muerto no puede creer, un muerto no puede hablar, etcétera, pero tampoco puede hacer mal. No puede hacer mal ni bien. Entonces, ¿en qué base, en qué razón o qué punto se usa para determinar a quién Dios elige? Porque al final todos estábamos muertos. Y esa es la condición que nos hace aptos para la salvación, lejos de Dios. Para todos los hombres, porque todos los hombres están en la misma condición. Un muerto no puede creer, ¿ya? Estábamos muertos espiritualmente, a menos que Dios nos dé vida y nos regenere antes de ser salvos. Ahí empieza todo recién. Es lo que dicen ellos. Vamos a la Biblia.
Vea lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, verso 14. Entonces, la famosa mujer esta, Lidia, ¿ya? Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Vea lo que hacía esta mujer. Adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si usted lee el capítulo 16, se va a dar cuenta de que esta era la costumbre de esta mujer de ir al río a reunirse para orar a Dios. Buscaba a Dios. ¿Era salva? No. ¿Cuándo vino a ser salva? Bueno, cuando predicó la palabra, pero sí tenía ese deseo de buscar a Dios. Y dice que es lo que ella iba a hacer. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Acuérdense, si tienen su Biblia pueden marcar la palabra todos, porque ¿qué significa la palabra todos? Todos. O sea, todos los hombres, Dios les da la oportunidad de venir a Él. Ahora, una cosa interesante, que todas estas personas que tienen esta creencia, generalmente usted no los va a escuchar hacer una invitación a la gente a recibir a Jesús. O levantar la mano y pasar al frente. Ya, salvo los evangelistas, Billy Graham, por ejemplo, lo hacía. Pero él no era extremo como estos. Estábamos muertos, ¿ya? Pero dijimos que el estar muerto nunca está relacionado con la incapacidad o la inhabilidad de responder al llamado de Dios, al mensaje del Evangelio. Usted va a leer la Biblia, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia, ¿ya?, muchos ejemplos, pero ningún ejemplo de alguien renuente que no cree y que Dios abre su corazón para creer. O sea, que le da vida primero, que Dios lo hace creer, sino que siempre usted va a encontrar la invitación, ya sea de Jesús, ya sea de los apóstoles, a recibir o a venir a Cristo Jesús, a arrepentirse de sus pecados. Entonces, lamentablemente, este grupo de creyentes, ¿ya?, toman esta doctrina y esto es parte fundamental de eso. Ahora, si esto se cae, este es el primer punto de los 5, si este primer punto se cae, o si está quebradizo, o sea, lo que vaya a poner sobre él, se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Y el siguiente punto, que no es el que vamos a ver hoy, es el que más énfasis ellos le dan, es como dicen, ¿ya?, la elección limitada de Dios, pero eso no es lo que vamos a ver. Entonces, hay un Salvador llamado Jesús, el mundo necesita de Cristo, Dios me ama y me ofrece la oportunidad de reconciliarme con Él. ¿A través de quién? A través de Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Eso es lo que usted ve en la Biblia. En cambio, estas personas se basan, obviamente, ya, en que Dios es soberano, que la salvación solo viene de Dios, que Dios a los que vienen a Él los llama escogidos, y solo los escogidos van a ser salvos. O sea, en otras palabras, y suena crudo decirlo, pero así es como ellos lo creían, y de hecho no hay nadie que pueda argumentar algo diferente. O sea, Dios escogió a ciertos individuos sin mediar ningún requisito, ninguna característica, ningún tipo de situación en la que, bueno, los escogió no, en su beneplácito para salvación, y billones de demás los escogió para que fueran al infierno. Es lo que ellos creen, y eso es lo que usted ve en la creencia de estos hombres. Ahora, en el Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, todavía no estamos con los pasajes, ahí sí. Vea lo que más o menos la idea de estar muertos es estar separados, es no tener una relación con Dios.
Y ahí dice en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Así estábamos todos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Delitos y pecados. Efesios 2:1. Y aquí el apóstol ahora nos dice que estábamos sin vida y estábamos separados de Dios, de Cristo y sin Dios en el mundo. Entonces, vida espiritual es lo que no teníamos. Es lo que no teníamos. Y eso es lo que Dios vino a darnos. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener esa relación personal con Dios. Y el no tener vida espiritual no significa que no tenemos la habilidad de responder al Señor, de responder al Evangelio. Y vamos a ver esto. Vea, en Hechos 17:27. 17:27. Vea lo que el apóstol, contexto aquí del capítulo 17, es el apóstol Pablo en Atenas. ¿Ya? Y en Atenas, ¿qué existía? Bueno, ahí la cuna de los filósofos. ¿Ya? Y ahí estaba ahí en el aerópago, ahí arriba, ahí en la montaña de Marte, y pum, ahí, donde se ve todo Atenas. Y ahí estaban y tenían dioses. Por todo lado. Y tenían el Dios, que yo le digo el Dios por si acaso. ¿Ya? Porque había uno que, sin nombre. ¿Ya? Entonces, Pablo les predica el Evangelio. Pero vea lo que dice aquí en el verso 27. A esta gente que no era creyente, eran paganos, idólatras. Dice aquí, para que busquéis a Dios. Bueno, si están muertos no les puedo decir esto. No pueden buscar a Dios. Los está engañando. Y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Un muerto no halla nada. No puede buscar, no puede hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué? Ese Dios del que les habló el apóstol Pablo, Cristo Jesús. Y esa es la invitación. Esa es la invitación. En Hechos capítulo 10, el verso 1 y 2, habla de este famoso Cornelio. Cornelio no era salvo, pero tenía un corazón hacia Dios, buscaba las cosas de Dios, piadoso y temeroso de Dios. Y se acuerdan ustedes que el Señor le mostró un ángel, le trajo un ángel para que le dijera, anda a buscar a Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro le predicara el Evangelio. Y mientras Pedro predicaba el Evangelio, ¿qué cayó? Dice que ellos creyeron. ¿Por qué? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vea lo que dice ahí en el capítulo 10 de Hechos, en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, después de que ellos vio lo que pasó, cayó el Espíritu Santo, dice, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. No hace acepción, es para judío y para gentil. Y no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, no puede acercarse a Dios uno que está muerto. Entonces Cornelio no hubiera sido un hombre temeroso de Dios, si no podría haber hecho eso. Y es lo que nos dice la Escritura. Si usted estuviera muerto, y aquí estamos haciendo solo un resumen, si usted estuviera muerto, ¿ya? ¿Qué pasa con todos los llamados que Dios hace de invitación al hombre a venir? Por ejemplo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a Él. ¿Ya? En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Tienes que venir. Todo comienza ahí, el venir. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, a veces hacen estas analogías de la muerte física con la muerte espiritual. Y lamentablemente no son aplicables en todo las analogías. Y te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5 dice que Jesús es el león de la tribu de Judá.
Pero luego el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice que anda un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, hay cierto punto en que las tecnologías no concuerdan, no se pueden usar todas. ¿Qué nos va a ayudar a entender a veces las analogías? Bueno, el contexto. Pero no podemos decir así funciona en todo, porque no es así. Vea lo que dice Juan 5:24, leyendo la Biblia, estamos leyendo la Biblia. De cierto os digo, cuando Jesús dice esto, lo que va a decir es algo importantísimo. Así sea, amén, amén. Lo que está diciendo, lo que voy a decir. Jesús, el que oye, vea que es interesante, y luego vamos a ver otro pasaje que nos ayuda a entender un poco más todavía. Dice, el que oye mi palabra y cree, oír y luego creer, está muerto, según ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a oír? Para que eso pase, lo que ellos dicen, que usted tiene que primero nacer de nuevo, volver a vivir. Entonces Jesús está equivocado desde la perspectiva de la teología de ellos. Jesús no está siguiendo. Primero yo lo voy a hacer nacer de nuevo, recién van a oír, y cuando oigan, entonces van a creer. No es así. Al que me envió tiene vida eterna. Vea el orden, oye y cree. ¿Ya? ¿Cómo pasaron de muerte a vida? Mirando el pasaje. Oyeron, creyeron. Tienen vida eterna. Ahora vea lo que dice Pablo en Romanos 10. Y esto es interesante porque vea lo que dice Pablo aquí de la predicación del Evangelio. Romanos 10:14. No sé si ese está ahí o no. No me acuerdo si lo puse. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, lo que el Señor les está diciendo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, después Pablo dice, tiene que ir alguien a predicar a esta gente, porque si no, ¿cómo? No es un asunto de que yo estoy en este lugar y ya, no, alguien va a venir. A ustedes alguien les compartió la fe o escuchó de Jesús en algún momento en su vida y reconoció esa necesidad de Cristo, reconoció que es pecador y que necesita arrepentirse y recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y cuando eso pasó, vida eterna, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y luego en el verso 17 de ese mismo capítulo romano, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vea qué interesante. Si podían venir a Jesús. ¿Cuál era el problema? No querían. Entonces después no le echemos la culpa a Jesús, no le echemos la culpa a Dios. Es nosotros que no quisimos ir. ¿Ya? Ahora, gracias a Dios, aquí todos son creyentes, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero usted, ninguna persona va a poder pararse delante de Dios un día y decir, bueno, Señor, a mí no me escogiste, no me elegiste. Bueno, si usted está aquí y no ha creído en Cristo, usted está siendo expuesto a la palabra. Dios lo está invitando a venir. Es lo que el Señor hace, a creer. Y se está sintiendo un olor de sacrificio, está entrando por esa ventana. Entonces, nadie puede venir y decir, bueno, nadie puede venir a Dios si Él no te escoge y no te resucita primero, porque no es lo que la Biblia enseña. Lucas capítulo 15, el famoso relato del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Tremendo relato ahí. Dice que este hombre, verso 17, ya saben la historia del hijo pródigo, ¿verdad? No se los voy a contar, si no, pregúntenle a los niños porque ellos sí se la saben por aquello. Pero vea lo que dice el verso 17, y volviendo en sí dijo, o sea, el hombre ya reconociendo algo aquí,
pum, volvió en sí, o sea, pudo reflexionar, pudo darse cuenta de su condición. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a decir, bueno, los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mas me levantaré e iré a mi padre. Es lo que él está haciendo. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando usted reconoce su condición, que ha pecado, y recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted es reconciliado con el Padre. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. ¿Y quién es Dios? El Padre. Y esto es lo que este hombre hizo aquí. Aquí el pasaje, y usted lo puede leer después, no dice que el Padre fue y lo arrastró y lo llevó a un punto en que lo obligó a decidir, ¿ya? Que lo atrajo irresistiblemente con su gracia. No, el muchacho cayó en esta condición ahora aquí. Todos pueden venir a él. Si usted lee el primer versículo del capítulo 15 de Lucas, lo que dice ahí es que publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. La gente venía donde el Señor aquí. Entonces, todos nosotros un día llegamos delante de Él. Entonces, la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que la Biblia siempre coloca primero el creer. O sea, el primer paso es creer. Y vamos a ver algunos pasajes en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está cargado de estos pasajes, ¿ya? Vemos que muchas veces nuestro Señor habló acerca de creer en Cristo, creer en Él, de recibirlo a Él. Y al creer en Él, tener vida eterna. Por ejemplo, el famoso Juan 3, 15 y 16. Todos no sabemos el 16, ¿cierto? ¿Y el 15? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque de tal manera, está reafirmando ahora algo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios amó al mundo. Y que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra vez, para que todo aquel. ¿Y quién es todo aquel? Otra vez. ¿Se acuerdan que lo miramos? Cuando es todo. Y aquel cualquiera. Entonces, ¿qué hacen nuestros compañeros que tienen esta enseñanza? Bueno, tienen que cambiar la palabra todo y aquel. Los elegidos. Reinterpretar, y ahí es donde se hacen un... No, es que ahí no quiso decir, porque vean lo que dice este hombre, no voy a dar el nombre, pero cuando interpretan este pasaje, lo que dicen, no, es que eso es universalismo. ¿Qué quiere decir universalismo? Que Dios, que todos van a ser salvos. ¿Estamos diciendo eso los que creemos esto? No. Lo que estamos diciendo es que la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo el que cree. ¿Que todos se van a salvar? No. Entonces ellos lo que hacen es tratar de ridiculizar el concepto, llevarlo a algo absurdo. Y no es lo que nosotros creemos. Puede haber personas que crean en eso, y de hecho hay grupos, pero nosotros no. Usted lo ve, ahí eso es, ya, es un dominicano. No voy a dar el nombre ni el apellido, solo las iniciales. No voy a decirlo. Pero vino aquí a Costa Rica hace poco. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice la Biblia. O sea, Jesús, cuando enseña, y usted puede leer el pasaje antes, hacia arriba, y Jesús, ¿de qué está hablando? De la serpiente que fue puesta en el asta, ¿se acuerdan? Así como la serpiente, dice, ¿ya? Así será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea. Y si usted ve esa analogía y si la quiere usar, bueno, ¿qué pasó con la gente del pueblo de Israel? Todos los que miraban la serpiente, ¿qué eran? Eran salvos. ¿Quiénes eran los que no se salvaban de la mordida de las serpientes? Los que no la miraban.
No era porque no había una opción, no era porque no había la posibilidad de, pero todos tenían esa opción. Entonces, todo aquel que en él cree no se pierda. Vea lo que dice en Juan 3, pero ahí en el verso final, en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer siempre va. ¿Quiere vida eterna? Tiene que creer. Juan 5:24. Juan 6:40. No lo vamos a leer todo, porque si no. Juan 20:31. Vea lo que es la conclusión de este libro del Evangelio de Juan. En el capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo lo que está aquí, cuando usted lee el Evangelio, usted nunca va a llegar a la conclusión de que, es que yo no fui elegido. Usted no va a llegar a esa conclusión leyendo la Biblia. Usted va a llegar a la conclusión de que Jesús es el Cristo y que si yo creo en Él y me arrepiento, tengo vida eterna. Por eso dice, para esto fue escrito. Luego, van a ir apareciendo una serie de pasajes, otra vez no los vamos a ver todos. Usted después lo va a ver ahí en la descripción del video. Ahí va a estar el PDF de esto. Por ejemplo, Dios manda que las personas confíen en Él. Entonces, si Dios manda que las personas confíen en Él, o sea, ¿cómo Dios le está mandando a alguien algo que no puede hacer? Vean, hay muchos pasajes, pero para leer, para muestra 2, Salmo 4, verso 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová, le dice al pueblo de Israel. En el Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Luego, Dios nunca va a forzar a nadie a confiar en Él. Y ahí hay un montón de pasajes, yo no sé si ahí están. Dios nunca va a forzar a nadie a confiar en Él. En el Salmo 78, Isaías 47, en Jeremías 13, en Jeremías 48, en Jeremías 49. ¿Ellos qué hacen? Deciden no confiar en Él. Y el no confiar en Él trae una consecuencia. Y eso téngalo usted por seguro. El no confiar en Dios, primero no creer en Él, hay condenación eterna. El no creer en Cristo como Señor y Salvador. Luego que usted cree en Él, Dios nos pide, que sigamos confiando en Él. Y si no confiamos en Él, vamos a vivir un cristianismo light, diluido, así, o enfocado en cualquier cosa, no en Cristo Jesús, no poniendo nuestros ojos en el Señor. Dios manda al hombre a someterse, y ahí hay otros montón de pasajes que hablan acerca de eso, que os sujetéis, que estén sujetas, que estén sujetos, obedeced, someteos, están sujetos. O sea, es porque Dios no nos va a pedir que hagamos cosas que no podemos. Y el Señor lo va a hacer. Dios nunca, como dije, va a forzar a nadie a someterse. Y ahí va a haber también otro montón de pasajes en las Escrituras. El hombre tiene la capacidad de razonar. Usted y yo tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones. Y una de las cosas que el Señor hace al darnos esa capacidad es invitarnos a razonar con Él. Venid y estemos a cuenta. Y la palabra ahí es razonemos. Ahora, si el hombre no puede razonar sobre la salvación, entonces la invitación no tiene ningún sentido. El famoso Isaías dice esto en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es lo que está diciendo. Ven, razonemos.
¿Te das cuenta? Bueno, veamos cómo está tu vida. Bueno, y si tu vida está, como la menciona aquí, vea la esperanza. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La invitación del Señor, si estás en pecado, bueno, yo soy la solución. Ven. ¿Y razonar qué significa? Es llegar a la conclusión de que yo necesito a Dios, que yo estoy en pecado. Y Dios me muestra mi pecado. Y Dios me muestra que la condición, el de mi pecado, tiene solo un resultado final. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Y no solo la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente si el Señor no viene antes. Pero lo más tremendo es la muerte eterna. Entonces, cuando usted está sin Cristo Jesús, usted está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Y lo que viene es la muerte eterna o la segunda muerte. O sea, la separación eterna de Dios. ¿Ya? Pero cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted deja de estar muerto espiritualmente. Nace de nuevo. ¿Y qué ocurre? Que usted ya no vuelve a morir. Ahora sí, espiritualmente, físicamente podemos morir. Sí, claro, vamos a morir. Pero ya no más espiritual. Ya vamos a estar con el Señor por siempre. Entonces, cuando usted viene a Cristo, nace 2 veces y muere una vez. Si es físicamente. Nace físicamente, ¿ya? Pero también nace espiritualmente. Cuando está sin Cristo, nace una vez y muere 2 veces. Físico y la muerte segunda. La separación eterna de Dios. Entonces le dice, ven, razonemos sobre esto. Si tus pecados estuvieran en este nivel, Dios es suficiente para limpiarte, perdonarte. Y ahí hay otro serio de pasajes que hablan acerca de razonar, en donde los fariseos y la gente pensaba, discutía, cavilaban. Discutían y eran persuadidos. ¿Ya? Por poco me convence, le dijo. ¿Se acuerdan, Agripa? Con la presentación del Evangelio. Por poco me convence, le dice. O sea, había algo ahí. El hombre tiene libre albedrío para llegar a su propia conclusión. Vea lo que dice en Marcos 2:6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, dice, cavilaban en sus corazones. Con lo que Jesús estaba hablando, ellos cavilaban. ¿Qué será? ¿Será? ¿No será? ¿Cómo este viene y sana y dice que no tiene, y que sus pecados le son perdonados? Había algo ahí en ellos. Pueden usar el libre albedrío. Capítulo 7, verso 9 de Marcos. Les decían también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios. O sea, ellos podían hacerlo, ellos invalidaban. Usaban su libre albedrío para invalidar el mandamiento de Dios cuando ellos guardaban mandamientos o las tradiciones de sus padres sobre los mandamientos de Dios. O sea, tenían ese libre albedrío. Jesús los reprende por eso, pero ¿qué es interesante? No los forzó a cambiar. Cada uno tenía que tomar su decisión. Oseas 4:6. Dice ahí que ellos desechaste el conocimiento. El profeta hablando al pueblo. Ellos desecharon. En su libre albedrío tomaron la decisión, no queremos los mandamientos de Dios. No queremos el conocimiento de Dios. Luego en Segunda de Reyes, capítulo 17. Verso 15, desecharon sus estatutos y el pacto. O sea, ellos tomaban esa decisión. A diferencia de lo que creen estos hermanos con respecto a este concepto de la depravación total, el hombre puede razonar sobre su salvación.
El hombre puede rechazar o recibir lo que Dios le ofrece a través del Evangelio de Jesucristo. Eso ha ocurrido con todos nosotros. Dios nos invita a caminar en sus caminos, pero Dios no obliga a nadie a hacerlo. Y eso es lo que usted ve en Isaías 30, en el Salmo 81. Dios dice, sed santos, pero no obliga a nadie a hacerlo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Levíticos 20, Deuteronomio 9, aquí. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sí. Pero eso no quiere decir que no tengo o no tuve la habilidad para recibir o para aceptar o para rechazar el mensaje, el evangelio de Cristo Jesús. Y por estar en esa condición, soy candidato, era el candidato número 1 para la salvación. Yo en la condición en la que estaba y usted en la condición en la que estaba y todo el mundo en la condición en la que está, los que están en Cristo son candidatos para la salvación. Todos están bajo esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿se acuerda que le dije que les iba a mostrar los versículos que ellos usan para demostrar esto? Bueno, vamos a leer voy a mostrar varios versículos que ellos usan. Y lo importante de esto, el resumen de esto, el fin del discurso, como diría alguien, es que estos versículos enseñan la condición del hombre, pero nunca enseñan la no habilidad del hombre para responder y creer. Ejemplo, Génesis 6:5. Y vio Jehová la maldad del hombre, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahora, contexto, ¿dónde está? ¿En qué tiempo fue esto? En tiempo de diluvio, antes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el hombre que construyó el arca? Jonás, correcto. No, Noé. Ahora, ¿cuál es el comentario que tenemos de Noé en Pedro? Dice que Noé fue pregonero de justicia. Ahora pregunto yo. No se enoje, hermano. Pregunto yo, ¿con qué sentido? Si se iban a morir todos estos igual. ¿Acaso Dios está haciendo la invitación a que ellos vinieran también? Claro. O sea, su corazón estaba en esa condición, pero aún así tenían la capacidad de poder decidir. El pecado está a las puertas, ¿no es eso lo que le dijo el Señor a Caín? Pero tú lo puedes retener, dejarlo afuera. Entonces nos habla de la inhabilidad. En Job 15, en Isaías 64, ahí van a ir apareciendo los diferentes versículos. En Jeremías 17:9 es uno que les gusta a ellos porque dicen que el corazón es perverso, que él lo conocerá. Sí, pero ahí no dice que no tiene la capacidad. Porque si usted sigue leyendo Jeremías, nosotros estudiamos Jeremías hasta el 31. Cuando terminemos esto vamos a retomar. ¿Cuál ha sido la invitación de Jeremías? Arrepentirse. Contexto de todo el libro. Pero ellos no quisieron. Entonces, en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 a 10. Como dije, la oferta de la salvación es un regalo de Dios, porque el hombre no puede hacerlo por sí solo, no puede salvarse, y eso lo tenemos claro, es por gracia, por medio de la fe. Es la obra de Dios. Y esto no es de vosotros, la salvación no es de nosotros. Es la obra de Dios. Entonces, cuando somos salvos, nosotros no decimos, yo soy salvo por lo que yo hice. No, soy salvo por lo que el Señor hizo. Yo creí en Él. El Espíritu Santo trajo esa convicción a mi corazón. A mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Vamos a Juan, ya ahí terminamos.
Ah, todavía es temprano, yo pensé que eran las 9. No, todavía nos queda de vuelta. Juan 16. Vea lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Versos 7 al 11. Pero yo digo la verdad. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir? Es que les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? A los elegidos. Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sería contradictorio, o sea, Jesús tendría problemas consigo mismo. Si en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y que aquí dijeran, bueno, sí va a venir, pero solo va a convencer, le va a darle vida solamente a quién. Pero no dice que les va a dar vida. ¿Qué dice aquí? Convencerá. Ven y razonemos. El hombre tiene que tomar la decisión. Les duele el libre albedrío a esta persona. Les duele que Dios nos haya dado libre albedrío para escoger. No les gusta eso. Dice, no, eso va contra la soberanía de Dios. ¿En qué momento? ¿En qué mundo? Él sigue siendo soberano. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿quiere tener vida? Tiene que creer en Él. Es lo que el Señor le dice. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo hasta el día de hoy, trayendo convicción a los corazones para que la gente crea en quién, en Jesús. Aquí nos dice que Él genera vida antes. No, aquí dice cree. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo trae convicción a la vida de la persona. O sea, les muestra su condición y la gente usando ese libre albedrío decide y reconoce que es pecador y reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, Jesús es lo que le dice a los discípulos aquí. En 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es lo que venía acompañado de las palabras? El poder, el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué hace esto? Bueno, que la gente reciba al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? Vamos a Mateo 28. Yo pensé que era más tarde, por eso. Puse el reloj muy poquito. Ya casi terminamos. ¿Qué sentido tiene Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la pregunta es, bueno, si solo son los elegidos los que pueden responder y nadie más, entonces ¿para qué dar esta declaración de la gran comisión? Lo mismo, ¿para qué decir que el Espíritu Santo es enviado para convencer a la gente de pecado si solamente va a convencer a quienes? A los que han sido elegidos. O sea, si uno ve honestamente, no tiene sentido aquí. Pero obviamente sí, y mucho más. Vea lo que dice Juan 5, versos 39 a 40. Este es el último versículo que vamos a ver. Escudriñad las Escrituras. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? A los que estaban ahí, a los líderes. Y vea lo que dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son
los que dan testimonio de mí. Y vea lo que dice luego, porque lo que dice luego es lo tremendo. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, pueden venir. El asunto es si no quieren venir. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. O sea, aquí el problema no era la falta de habilidad. El problema aquí, ¿cuál es? La falta de voluntad. Y eso ocurre. En Hechos 17, cuando Pablo predica, ¿se acuerdan ahí en el Areópago? ¿Qué dijeron? 3 tipos de personas. Una, este está loco, pum, chao. Otros dijeron, interesante, te vamos a volver a escuchar. Como que algo pasó. Pero hubo un grupo que dijo, creyeron. Quizás no fue mucho, pero creyeron. Entonces todos recibieron el mismo mensaje, cada uno respondió de acuerdo al libre albedrío. Al libre albedrío que ellos tenían. Y aquí el Señor le dice, ¿quieren venir a mí? La Escritura da testimonio de esto. ¿Qué testimonio da la Escritura? De que Jesús es el Hijo de Dios, que se despojó de su gloria, que vino a este mundo y que murió por todos los pecadores. Para todos aquellos que creen en Él puedan tener vida eterna. ¿La misión de Jesús cuál es? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Qué dice en Lucas 19:10? ¿Alguien sabe? Cuando se lo dice a Cornelio, no, al chiquitito. ¿Cómo se llama? Zaqueo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Para que no se duerman. Vino a salvar y a buscar a los elegidos. No, a lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Todos estábamos muertos. Dice. Entonces otra vez, ¿quiénes están o pueden recibir la salvación del Señor Jesucristo? Todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque todos estaban muertos en delitos y en pecado. Entonces la depravación total no tiene que ver con la inhabilidad de poder escoger o de tomar la decisión por Cristo. Aquí. Es más, no hay ni un solo verso en la Biblia que sustente esta enseñanza. Se puede leer y va a buscar. ¿Ya? Nacer de nuevo, en el Nuevo Testamento se usa regenerado, salvación, y en la Biblia siempre se usan como sinónimo. ¿Y cómo sabemos esto? Por las palabras de Jesús a Nicodemo. En Juan 3, del 1 al 21. Es necesario nacer de nuevo. La regeneración. Y vea lo que dice este hombre. Termino leyendo. No le voy a decir quién es todavía, pero sí le voy a decir porque él ya no está entre nosotros. Si debo predicar la fe en Cristo a un hombre regenerado, entonces ese hombre, al ya ser regenerado, es salvo. Y es innecesario y algo ridículo. Esto no lo digo yo, lo dice el hombre. Estoy citando. Algo ridículo que yo le predique a Cristo. Luego hace esta pregunta. ¿Debo predicarle fe a los que ya tienen? Es de hecho absurdo, dice este hombre. ¿No es esto esperar que el hombre esté curado para traerle medicina? Esto sería predicar de Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon dijo esto. Él tenía conflicto con esto. ¿Ya? Y con el próximo punto también tenía conflictos aquí. Ellos mismos se ponen y están en desacuerdo. Entonces, la depravación total es como un fundamento resquebrajado de una casa. Entonces, todo lo que se vaya a construir sobre él
será débil y va a colapsar. Y nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por medio de las Escrituras. Y usted puede profundizar y usted va a escuchar a muchas personas arrogantes, ¿ya? Porque ellos dicen, soy doctor, yo sé griego, yo sé hebreo, yo sé... Sí. Yo sé que si usted conoce el idioma original del texto puede ayudarle. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que debemos saberlo? Todo lo que yo tengo aquí, de acuerdo a todos los biblistas, traductores, es 99,99% lo que el Señor inspiró. Y cada palabra que está aquí, la podemos entender. No necesitamos inventar, no necesitamos agregarle una palabra y decir, y cambiar todo por elegidos, o mundo por elegidos, o escogidos, sino que leemos cómo está el texto. Si usted, y lo digo con mucho respeto, cayera en una isla y tuviera la Biblia, nunca se convertiría en un calvinista. Nunca. Y no estoy diciendo que se va a convertir en un calvaricela. ¿Saben qué se convertiría? En un creyente de Jesucristo. Por la gracia de Dios. Al darse cuenta de la obra que el Señor hizo. ¿Qué se necesita? La palabra del Espíritu Santo. Sí, podemos profundizar y sí, nosotros creo que pusimos libros ahí que usted puede seguir investigando acerca de este tema y nosotros vamos a seguir viendo semana a semana hasta terminar todos estos y hacer una conclusión final. Y otra vez, no es un tema que lamentablemente hoy día no sea muy, como que se tope mucho. Es que dividir el cuerpo. Aquí yo no quiero dividir el cuerpo. Aquí lo que yo quiero es que usted esté claro en lo que nosotros creemos como iglesia, como movimiento. Esto no es solamente de José y de Calvary Cela. Esto es lo que enseñó el pastor Chuck Smith por casi desde el año que yo tengo uso de razón de estar en Calvary. Y antes de eso, él ya lo creía. ¿Qué enseñó? Enseñó la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que debemos permanecer en Él, que el Señor nos escogió, ¿ya? Y que nosotros usamos el libro de albedrío para recibir a Cristo Jesús. Y cuando yo recibo a Jesús, me doy cuenta que Él me escogió. Usted no se da cuenta que Dios lo escogió antes. Usted entra ahí, por esto aquí tenemos dos vigas aquí, ¿ya? Y en una de estas va a decir, el que entra por aquí será salvo, el que cree en Cristo Jesús. Y usted entra, ¡pum!, y se da vuelta y se encuentra elegido en Cristo Jesús. Es ahí donde ahí tiene todo sentido. Es ahí donde tiene todo sentido. Y es lo que creemos, y es lo que enseñamos, y es lo que vamos a enseñar. Entonces, la próxima semana, el próximo jueves, nos vemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, que nos ayude, Señor, a que podamos ir teniendo más y más entendimiento en ella. Tú nos invitas a escudriñarla y nos has dejado tu Espíritu Santo. Y también nos has dado maestros, pastores, para enseñar tu palabra. Que realmente, Señor, podamos examinar cada cosa a través de tu palabra. No a través del razonamiento humano, sino a través de lo que tu palabra dice en su contexto. Y algo que tu palabra es clara, Señor. El que quiera venir a ti puede. El que tenga sed, venga. Es lo que tu palabra nos enseña, es lo que predicamos, es lo que creemos. Y oro, Señor, para que si aquí en esta noche hay alguien que no te conoce, que pueda venir a ti. Arrepentirse, reconocer su necesidad, su pecado, arrepentirse y creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ese es el mensaje que tenemos. ¿Cómo creerán si no han oído?
Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje. Te lo pedimos, Señor, y oramos. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos, Padre. Y gracias una vez más por este tiempo juntos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.